Saludos amigos, hoy lunes 11 de febrero, caminando a toda velocidad hacia la fiesta patria nacional del 27 de febrero y con los carnavales encendidos en todo el país. Miren, hoy quería hacer unas rápidas reflexiones, todas relacionadas con un tema que nosotros consideramos esencial en este momento, y es mantener la dignidad nacional ante todas circunstancias, sabiendo uno que la ponen a prueba esa dignidad, eventos nacionales e internacionales que tratan de presionar para doblegar lo que son posiciones históricas de nosotros los dominicanos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo con frecuencia, jueves y viernes principalmente, a veces solo los jueves y los viernes cuando, como por ejemplo el viernes pasado lo hicimos a propósito, exhibimos un cigarro en una chacabana en el bolsillo superior. Ustedes dirán, bueno, los viernes que se dedican a la seguridad social, usted exhibe un cigarro, eso no es un contradictorio, no. Lo que importa es que usted tiene que defender lo que es su identidad. La primera nación del mundo americano que exhibió una hoja de tabaco y una ceremonia indígena consumiendo el tabaco, por cierto que por la nariz, fue la República Dominicana, allá en la línea, cuando los primeros colonizadores del primer viaje de Colón se adentraron, luego de fundar la Isabela, la primera ciudad en América, se adentraron un poco hacia la línea, encontraron las primeras hojas de tabaco y las ceremonias de insumo del tabaco por la nariz. Ese tabaco que ha sobrevivido 500 años es en este momento el principal producto de exportación agropecuario de la República Dominicana. Principal. Y nosotros no podemos avergonzarnos de él. Tenemos que ser dignos de ese producto. 440 y tantos millones de dólares de cigarros exportamos el año pasado, más 60 millones de dólares en tabaco en rama, criollo, negro. Y eso que lo exhibe claramente este titular que aparece hoy en el periódico El Caribe y que nosotros conocíamos previamente, ese que está ahí en pantalla. Eso usted tiene que defenderlo con dignidad, porque usted suma todo el azúcar y melaza, cacao y café, y no suman 500 millones de dólares. Y esas eran nuestras exportaciones tradicionales. Pero el desarrollo extraordinario del cigarro y de la industria tabaquera ha hecho que se constituye en eso que ustedes ven ahí, principal producto de exportación del campo de la República Dominicana. Y dignidad también tiene uno que mostrar ante un anuncio que hizo don Miguel Mejía, que es nuestro embajador itinerario. El señor Mejía reveló que la República Popular China está interesada en contribuir con la solución de la problemática energética de la República Dominicana. A esta nación, que se comporta muchas veces como un imperio, hay que decirle lo siguiente. La República Popular China, y específicamente su empresa Sichuan, y los órganos de inversión de China nos hicieron perder casi 3 años en la búsqueda de una solución eficiente a la problemática energética. Si no, pregúntenle a Leonel Fernández, a Radamés Segura, al señor Toribio, que era administrador del Banco de Reservas, y al entonces ministro de Hacienda, el señor Bengoa. Todos los cuales hicieron esfuerzos inauditos, nunca antes realizados, a los fines de facilitar una inversión que en un momento dado, en una primera parte, eran 800 millones de dólares, de un concurso que ganó una empresa estatal china, Sichuan se llama, concurso abierto para montar 2 centrales térmicas a carbón de 600 megavatios cada una en la costa norte y otra en la costa sur. La de la costa norte se iba a ir primero, y la de la costa sur, que no fue ganada en concurso abierto internacional por Sichuan, pero se la asignó porque quedó en segundo lugar. ¿Sabe lo que hizo ese inversionista extranjero de la República Popular China, que el señor Mejía nos quiere hacer creer que siguen interesados? Que nos pusieron a dar vueltas como un trompo
hicieron que se visitara varias veces equipos técnicos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas a China para visitar las instalaciones de Sichuan y las estructuras de producción. En China sacan una planta de 300 megavatios a carbón diaria, para que tengan una idea de la capacidad de producción de ese país. En efecto, lo que se planteaba era poner 2 unidades de 300 megavatios cada una en el norte, allá en Montecristi. Se hicieron los estudios de factibilidad, se localizó el solar, los estudios ambientales, se proyectó la extensión de la autopista eléctrica 345 kVA, que va desde la capital hasta Canabacoa, en Santiago, y llevarla hasta Montecristi, unos 40 o 30 kilómetros lineales. Todo se hizo. Lo último que se hizo fue que estos señores de la República de Sichuan, que dijeron que la única dificultad que hay que salvar es que no tenemos relaciones diplomáticas, porque se sabía que existían relaciones comerciales, razón de que ellos tenían aquí un representante comercial, el señor Cai Weiquan, con quien hablé varias veces sobre el tema. Ese señor, Cai Weiquan, nos adelantó a nosotros que todo iba muy bien, pero que había que establecer una cosa, que China no tiene relaciones con países que tengan relaciones con Taiwán, diplomáticas. Y uno le decía, bueno, pero esto se trata de un asunto económico y usted ve cómo están progresando las relaciones comerciales entre los dos países. Bueno, lo último que hizo Sichuan y las autoridades chinas fue reclamarle al Estado Dominicano que le abrieran una carta de crédito reconductiva por los mismos 800 millones de dólares que ellos iban a invertir. De tal modo que como lo único que le reclamaba, que aportaba el Estado, a más de las facilidades de la tierra y todo lo que eran estudios ambientales y eso, era la compra garantizada de la energía que produjera la central a un precio fijo, según contrato. Ellos pidieron que ese dinero, esos pagos estuvieran garantizados por una carta de crédito de 800 millones de dólares que estuviese disponible todo el tiempo, durara el contrato. Bueno, parecía ser una solicitud imposible de salvar. El gobierno se movilizó, consiguió que el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda se pusieran de acuerdo y mandaran una solicitud al Congreso, porque el Ministerio de Hacienda no puede comprometer crédito del Banco de Reservas sin autorización congresional, y se pasó y se liberó todo eso. Y cuando todo eso se logró, el imperio, porque eso es lo que es, la República Popular China, reclamó que a pesar de todos esos pasos concluidos, se rompiesen relaciones con Taiwán para poder. Nos hicieron perder 3 años. Así que hay que decirle al señor Miguel Mejía que ese planteamiento que hizo la República Popular China y que puso a prueba la dignidad de la nación dominicana, representada en el presidente Leonel Fernández, entonces superó la prueba, la superó, porque el presidente dijo, si es bajo esas condiciones, no vamos a facilitar esa inversión. Nos hicieron perder 3 años, 3 años. Y eso tiene mucho que ver con la situación que está viviendo hoy la problemática energética, de manera que la dignidad fue puesta a prueba y se mantuvo. Si lo que propone ahora el señor Miguel Mejía, o los chinos por intermedio de Miguel Mejía, es que nos sigamos distrayendo, que sepan que ya la experiencia fue tomada, fue vivida, y yo no creo que las autoridades vayan a caer en ganchos, como en ganchos no pueden estar cayendo ante la advertencia que también ofende nuestra dignidad de las autoridades de la Barrick, Pueblo Viejo, como se llama ahora, la antigua, porque hasta hace unos meses era Compañía Minera Pueblo Viejo. Barrick Pueblo Viejo dice que va a sacar su verdad en los próximos días. Y ya comenzó sacando su verdad, dando a conocer un espacio pagado en todos los diarios, que lo que hace es repetir una noticia vieja. El periódico Hoy quiso, todos los demás lo tienen, incluyendo el periódico Hoy, quiso ser tomado de sorpresa porque sabe muy bien que esa información fue aclarada y la publica como noticia principal. La Barrick dice el Estado recibirá 11.000 millones. Pero ellos saben muy bien que eso es lo que dice Barrick que va a aportar el contrato,
en los 25 a 30 años de vida, si se mantienen los precios del oro al precio de hoy. Y que con eso es que no quieren endulzar, porque si se mantienen los precios del oro al precio de hoy, en ese lapso en que el Estado recibiría 11.000 millones, Barrick recibiría más de 40.000 millones de dólares. Si eso es la verdad que está transmitiendo Barrick, entonces vamos a decirle que con eso no nos van a engañar y que la dignidad se mantiene en pie y que la firmeza ya que muestran muchos órganos, a pesar de las acciones que ellos están emprendiendo, porque ya se sabe que han hecho contacto con grupos de comunicación, que ya han iniciado campaña. Es un poco tibias, porque no la pueden hacer abiertamente, pero la han iniciado, motivada esa campaña por la Barrick. Eso se sabe, pero que sepan ellos que esa tibieza que muestran esos grupos que tienen incidencia en los medios de comunicación, porque son medios en sí mismos, le debe dar una notación a ellos de lo difícil que es nadar contra corriente, de lo difícil que es que se trasplante al país los tiempos en que el señor Rocha fue delegado político de la Embajada Americana aquí en la República Dominicana. Eran tiempos en los que ellos eran batuta y constitución y fijaban líneas y acciones y trechos por donde conducir al Estado. Pero ya esos tiempos pasaron, que es lo que probablemente haya que decirle a estos señores para decirle que aquí la dignidad se ha elevado considerablemente. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días, don Héctor. La verdad que obligan a uno a hacer referencias de ese tipo ante las ofensivas desproporcionadas e indignas. Bueno, la parte que tú comentaste del colega, porque están siempre en los medios de comunicación, de Miguel Mejía, yo te la respeto. Ese es un problema de verdad, la historia que contaste respecto a la contratación de 2 plantas de generación eléctrica en una empresa china, que al final dijeron que si no, la historia terminó en señalando que se requería para que el Exim Bank chino avalara esa operación, que se rompieran relaciones diplomáticas con Taiwán y se tuviera relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo cual pasaba desde una negociación de carácter económico a un problema de política internacional más complejo, que era otra agenda del gobierno que no podía ser, así no puede ser. Fue un exabrupto imperial, como tú lo has señalado. Pero la parte yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que el movimiento de Izquierda Unida, MIU, le rindió ayer un homenaje al presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández. Una ceremonia muy emotiva en la que también se recordó y se reconoció el aporte del presidente Hugo Chávez, convaleciente, enfermo, en La Habana, hacia toda América Latina. El presidente recibió una placa de reconocimiento del Movimiento Izquierda Unida que preside el distinguido colega, como yo le llamo, Miguel Mejía. Pero yo nada más llamo la atención en esto. ¿Qué diferencia entre Alianza por la Democracia de Maspuy, Izquierda Unida de Miguel Mejía? Ambos grupos políticos que se señalan en la izquierda del país, uno con mejores relaciones internacionales, que es el Movimiento Izquierda Unida, otro con mucha fortaleza, especialmente en algunos dirigentes obreros que tienen su seno y un miembro de la intelectualidad, y como es el Alianza por la Democracia. En todo el gobierno del presidente Leonel Fernández, Miguel Mejía ha sido el que ha ocupado puesto más relevante en ese partido, que fue el de secretario sin cartera, a cargo de asuntos primero relacionados con el Caribe, básicamente con el Caribe. Luego en la Cancillería por vía administrativa se le asignaron otras funciones de carácter diplomático, político-diplomático, que la realizó con muy buena eficiencia, con gran eficiencia. Al partido Alianza por la Democracia se le asignaron un ministerio, una dirección general, tuvieron varios diputados, o por lo menos se le conoce un diputado, tuvo una gran participación. El señor Maspuy fue ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo, comenzó con el gobierno del presidente Fernández como director de la
oficina de administradora de los fondos de Lomé. Otros funcionarios estuvieron muy vinculados al gobierno. Y de repente, al otro día del presidente dejar el palacio, ese partido se unió al coro de voces de descrédito contra el presidente. No es ninguna campaña moralizadora. Tú dices, bueno, un partido de esa naturaleza tiene que participar con las grandes masas en jornadas que se hagan de profundidad a nivel político. No. Tan pronto se inició una campaña contra la persona del presidente Leonel Fernández, el señor Maspuy se encaramó en la patana, y de manera ridícula, porque total, los 15 minutos de gloria no se lo confirieron a él, sino a una persona que tiene menor participación que él en la vida pública, que es el señor Guillermo Moreno. O sea, no lo escogieron ni para eso. Yo le llamo la atención para que la sociedad dominicana entienda la palabra lealtad. Es una palabra muy difícil, muy pesada, muy difícil de sobrellevar, porque la gente puede dar un viraje rápido. Bueno, se acabó, Pedro se fue, ya, para el otro lado. Pero cuando uno lleva esa carga, al final uno se da cuenta que es más beneficio que perjuicio. La carga que significa ser leal en todo estado de causa. Al profesor Juan Bosch, en un momento determinado, recibió al grupo de Maspuy a contrapelo de una parte de la dirigencia, se produjo un problema, lo reciben y después entonces se va sin ningún tipo de razón y hace otro lío para irse, después que creó el lío para entrar, el lío para irse también, y le repitió la dosis al presidente Fernández. Yo estoy hablando de esto porque Maspuy es muy amigo mío, de manera que esa experiencia se la relato con mucha pena, pero sí para que todos lo tengamos como una buena lección de que en política no se puede actuar así. Usted no puede durar 8 años, casi 7 años y tanto, más los 4 anteriores, y al final, en el último mes, en los últimos 2 o 3 meses, usted comenzar a labrar la retirada, a poner la pro hacia la retirada, y luego a decir al final que usted estaba equivocado cuando usted acompañó a esa persona durante toda la vida, arriba, no abajo, arriba. Largos 12 años, arriba. Largos 12 años. Eso no se puede tolerar. Oiga, no es que usted puede decir, no, mire, los principios. Sí. Los principios usted debió elaborarlo quizás el 16 de agosto de 1996. Sí. Y no casi en agosto del año 2012. Así no puede ser. De manera que Miguel Mejía ha hecho, nos parece a nosotros, un acto de justicia respecto al homenaje que le hizo su partido ayer al presidente Leonel Fernández, a mi modo de ver muy merecido. Para que ustedes vean también cómo marcha la política dominicana, las contradicciones, el atraso político en que un segmento importante de la vida partidaria dominicana se bate. Es el caso del expresidente don Hipólito Mejía, que hace firmar a 10 expresidentes del Partido Revolucionario Dominicano una carta en la que emplazan, la palabra emplazar es correctamente usada aquí, emplazan al cardenal a que ya se dirija a mediar en la crisis del PRD. Le dicen que ponga las condiciones, o sea, 10 expresidentes, bueno, la gran masa de dirigentes del PRD, le dicen al cardenal. Inmediatamente el señor Mejía inicia un peregrinaje y en la primera escala. En la primera escala. Dice que, fíjense que la sociedad, mire, uno tiene enemigos. Si uno es un político, no importa tanto que usted odie, la política es, como decía Juan Bernal, tragarse un tiburón, decía Juan Bernal, tragarse un tiburón y el podrido sin eructar, y el presidente Fernández decía gárgara de tachuela, que es bastante difícil. Y Balaguer le hablaba de una aldaba. Una aldaba. Es decir, usted tiene que aguantarlo, pero usted no puede dar esas expresiones, porque eso es contaminar de odio a las masas. ¿Cuál fue la expresión? El presidente Mejía fue en Santiago, tan pronto llegó, dijo en la primera que a Miguel Vargas, de quien dijo fue el traidor principal de las pasadas elecciones, por lo que se sostuvo que si tuviera vergüenza no saliera a la calle, estaría en su casa, y por ese motivo afirmó que siempre seré su enemigo. Ya.
No más palabras, más. Después de eso, ¿usted cree que el cardenal puede ir? El cardenal responde sin saber esta declaración, porque fue creo que antes de esta, la entrevista del cardenal en el Diario Libre, sí, que mejor que tirar piedras es dirigir la palabra. Entonces el cardenal dijo que hay que esperar otras situaciones para poder mediar en el Partido Revolucionario Dominicano. El último tema que quisiera tratar es el tema de la barrigor. Yo creo que va por mal camino eso. No era, a mi modo de ver, el señor Manuel Rocha parece que no es la persona indicada para dirigir un proceso tan complejo y tan difícil para esa empresa multinacional. No parece que tenga que ser un procónsul, Pedro, un hombre con ese tipo de lenguaje. Es como tú lo señalaste muy bien el jueves pasado, el señor tiene una cultura de contingencia de orden político, no para gerenciar, para ser el gerente de una empresa como esa. Sus tiempos en Bolivia, su tiempo en La Habana y su tiempo en República Dominicana fueron de gendarmería política. Y tiene el lenguaje, obsérvalo, todo ha sido el lenguaje, es decir, está tratando con un país atrasadísimo, que todavía estamos en pantaloncito corto, para no decir otra cosa, y nos trata así, nos dice que nosotros nos vamos a ganar 11.000 pesos. Pedro Cava, 11.000 millones de dólares. Pedro Cava hizo un pequeño ejercicio matemático de 2 más 2 y dijo 2.000 onzas de oro anuales por 25 años. 1 millón de onzas de oro anuales. 1 millón de onzas de oro a $2.000 promedio, que se dé el promedio a 25 años, son 50.000 millones de dólares. De 50.000 millones usted dice que yo tengo 11, ¿cuánto quedan? 39.000, ¿verdad? 49.000. Sácale todos los gastos, diga que usted ha gastado, usted tuvo costo por el 20%, el 30% de eso. Se va a llevar siempre 3 veces más que lo que nosotros tenemos, aún pagando todo. Además, eso se va a producir, cualquier distribución de beneficios, se va a producir cuando ellos saquen todo su dinero, hasta el último centavo que invirtieron, de manera que su renta va a ser neta. Entonces, así no. Yo le propondría muy respetuosamente a ese señor que cambie su conducta, que entienda que ese oro que está ahí, no solamente nosotros somos su custodia, porque es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Acuérdense que usted está hablando en 25 años. En 25 años Pedro va a tener 95 años. Bueno. Entonces, usted tiene que entender que nosotros estamos cuidando ese oro. Pedro con a los 25 años, él dice que vamos a recibir 11.000 millones de dólares. Mi abuelo Lima duró 106. No, está bien, lo vamos a durar, seguro, Pedro, no te pierdas eso. Pero es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Incluso el señor Rocha, así que se llama Manuel Rocha, va a tener los huesos blanquitos cuando sean los 25 años. Entonces, él tiene que entender que esta lucha del pueblo dominicano es una lucha del pueblo dominicano. Está fundamentalmente sustentada en el derecho de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos a disfrutar de ese regalo que la naturaleza le da a la República Dominicana. Y que no se llame engaño. Hoy Oscar Medina, del grupo de comunicaciones de César Medina. Ojalá que... Nada, lo que hay que decirle al señor de la Rocha, que tanto cuando él estuvo con el Che, combatiendo políticamente los efectos de la empresa del Che en Bolivia, y cuando estuvo aquí en la Guerra Fría, y cuando estuvo en La Habana como parte de la Oficina de los Intereses de los Estados Unidos, sepa que hoy, en el año 2013, la economía dominicana es la más grande de Centroamérica y el Caribe, que aquí tenemos metro, que aquí tenemos de las comunicaciones más avanzadas de todo el área, que no nos vea en taparrabo, que no estamos en taparrabo. Qué cosa más grande esta. Miren, quería agregar a esto, miren, hoy a las 5 de la tarde, un grupo de periodistas y profesionales van a acompañar a Guillermo Tejeda, a Héctor Herrera y al canal RNN, canal 27. Han sido demandados por el señor Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe, porque se difundió una entrevista con Giovanni Tejada, el fiscal nacional del PRD, en el que dio la versión sobre de qué manera se filtró
la información de Sobeida, en la que daba y vinculaba a gente de la pasada administración en su expediente, cómo se vinculaba. A las 5 es esa rueda de prensa, ahí se va ya a anunciar la iniciativa legal, de qué manera los periodistas y RNN van a responder y van en el sistema de justicia al señor Pepe Goico. Y esto es muy importante porque esto se ha estado tratando con todas las iniciativas legales que establece el sistema jurídico de República Dominicana, y llamaba la atención que un grupo de entidades que reaccionan como una perra parida cuando se le molesta en la madriguera, en esta ocasión hayan mantenido una actitud muy pasiva. Incluso el Colegio Dominicano de Periodistas reaccionó el viernes, dando cuenta de que no tenía fundamento en la acusación de Pepe Goico. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque ayer se produjo ese acto que refiere Orión Mejía, que refirió a Leonel Fernández. El MIU, entre las motivaciones, dos motivaciones importantes que sustentaban ese acto, expresado por el líder del MIU, el licenciado Miguel Mejía. Una, que Leonel Fernández había contribuido al fortalecimiento democrático de República Dominicana, que las instituciones se habían fortalecido durante su administración y que había sido capaz de mantener la estabilidad a pesar de los graves efectos de la economía, de la crisis económica y financiera global. ¿Por qué esto es importante? Porque es un contraste lo que presenta, por ejemplo, el señor Goico Guerrero, que ha adelantado. No. ¿Ustedes saben qué se sustenta ese señor en la ley 6132? Perdóname, Héctor, déjame Sí. darle esta noticia Sí. que llega ahora. Un portavoz del Vaticano aseguró este lunes que el Papa Benedicto XVI renunciará de su cargo como jefe de la Iglesia Católica. Fuentes del Vaticano confirmaron que el pontífice, de 85 años, renunciará el 28 de febrero. Según la agencia AP, el pontífice afirmó que ya no tenía la fortaleza para cumplir con sus deberes. La agencia Reuters afirmó que el Papa era plenamente consciente de la gravedad de su gesto. O sea, dos agencias, la Reuters y la AP, informan de esto. Bueno, huele mal, y algo entonces, huele mal. sí, porque incluso una situación... Medio verdad eso. sí, está raro. No Pues, sabemos de enfermedad terminal. no. Pues esto, del fortalecimiento y de las libertades en República Dominicana, la ampliación, precisamente en esa administración se promulgó, el presidente Fernández fue que promulgó en 2010, la Constitución Dominicana vigente, que se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y que establece que nadie puede ser sometido a medidas de coerción por un hecho cometido por otro. Esto para lo que llevan anotaciones, porque el señor Pepe Goico ha invocado la 6132, una ley que, si usted se coloca, se remonta al tiempo, tenía un propósito, que era alimentar la autocensura en República Dominicana, que la autocensura obrara como una especie de institución y que se limitara la libertad de expresión. Ya en el marco constitucional dominicano eso no es posible. No es posible. La rueda de prensa será a las 5 de la tarde en el Salón Quisqueya del Hotel Santo Domingo. El presidente Danilo Medina ha continuado los viajes sorpresas a comunidades de provincias. En el fin de semana le tocó al asentamiento AC40 de la Hacienda Estrella. El presidente Danilo Medina entró a la Hacienda Estrella y la presentó por dentro. Una comunidad que está cercana a la capital, no es vista en los medios de comunicación con frecuencia, a pesar de que ahí hay 37.000 tareas dedicadas a la producción de arroz y 87.000 tareas a la ganadería. El presidente Danilo Medina ahí se conversó con los productores y estableció algunas dificultades que tienen. Una es el agua para riego. Ahí se estuvo tratando con los técnicos
que deberán darle solución al problema, de sacar agua, llevar agua del río Sabita al río Mijo, y de esa manera fortalecer el sistema de irrigación y canalizar una parte del río Mijo para facilitar el riego en la zona. De igual modo se planteó el problema de productores que tenían préstamos y que estaban atrasados. El presidente Danilo Medina le adelantó que las moras serían condonadas y que solo tendrían que pagar el capital al Banco Agrícola de la República Dominicana. Pero lo más importante, que fue el financiamiento para los productores de arroz, un financiamiento de 30 millones de pesos que le va a permitir mejorar las condiciones de su factoría, la factoría Osama, que opera ahí en la Hacienda Estrella, y otra partida que se le agrega a los 30 millones de 2.5 millones para los productores de cereza de la Hacienda Estrella, de manera que puedan aumentar las exportaciones de ese producto al mercado internacional. Sí. De manera que le llevó buena noticia el presidente a la Hacienda Estrella. Ya uno de los diarios ha comenzado a cuantificar lo que el presidente está ofertándole a las comunidades. Ya le sumaron 430 millones. Pero hay que decirle que si toman la partida presupuestaria que tiene la presidencia en el presupuesto del Estado, se van a dar cuenta que con las partidas que ha estado comprometiendo, si toman el año y promedian, se van a dar cuenta, no se preocupen, que se va a quedar dentro del presupuesto y que el presidente Danilo Medina lleva su cuenta. Esto para los que están un poco nerviosos y que ya comienzan a sumar. Lo otro se produjo un acto muy importante en la Asociación de Productores de San Juan de la Maguana el sábado. Ahí los obispos de Santiago, Ramón de la Rosa y Carpio, de San Juan de la Maguana, Monseñor José Dolores Grullón, y de Barahona, Monseñor Felipe, encabezaron un acto para expresar el apoyo del sur y el Cibao a la carretera San Juan de la Maguana Santiago. Ahí explicaban que esa vía es posible sin ocasionar daños ecológicos. Hablaban que, por ejemplo, en el trazado de la vía solo se pasarían puentes por 2 puntos, uno por el río Maguá y otro por el río San Juan. Que también es importante que explicaban ellos, que en algunos puntos donde va la vía ya está el trazado y en otros puntos hay el abierto, lo único que está en malas condiciones, y que lo que se trabajaría nuevo, o sea, por donde no se han hecho trabajo de inversión para abrir una vía, es una distancia de 80 kilómetros. Pero ellos llamaban la atención de cómo se acortaría la distancia entre el Cibao, Santiago en el norte y la provincia de San Juan en el sur, lo que eso implicaría para la economía y el impacto que tendría. Ellos llamaban la atención que ahí se está tocando una población de más de 4 millones de personas, de manera que el sur y el Cibao le han dicho con este acto que quieren esa carretera y que esperan que el presidente Danilo Medina la coloque entre las prioridades para que la carretera San Juan-Santiago sea una realidad. Y finalmente, la maledicencia. En la República Dominicana, si ustedes se ponen a ver algunos actores de la opinión pública, conciben el mundo como algo dicotómico. Si su verdad es la suya y si usted no está de acuerdo con su verdad, usted es lo peor. Digo esto porque la República Dominicana esto poco a poco ha ido tomando terreno. Si usted emite una opinión, de inmediato salen estos sensores externos a plantearse que lo hace o no lo hace por tal o cual posición. A esta gente hay que decirle que hay libertad de expresión y que todas las personas pueden emitir precisamente lo que es el fruto de su pensamiento, y que en una sociedad democrática hay que acostumbrarse a escucharlo todo y entender que eso es propio y que solo ocurre en las sociedades democráticas. Muy bien. Buenos días. El sábado estuve por el Merca Santo Domingo. No me diga.
la feria, Cumplió una representación de en la segunda feria agropecuaria segunda versión, sí, de la feria. que prepararon los gerentes de esa importante plaza y el Ministerio de Agricultura. Realmente allí pude ver y ser partícipe ahí de las condiciones, las excelentes condiciones de esas instalaciones, de la forma maravillosa en que uno puede llegar a un establecimiento donde se expende comida y hacerlo de la mejor manera posible, a muy bajos precios de productores. Pero lo que es más importante, lo que deberá ser el modelo que deberán seguir los mercados en el país: higiene por sobre todas las cosas, calidad de los productos, buenos precios. La gente se sienta animada a ir a un mercado a comprar sus alimentos. Ese es un buen ejemplo el que acaban de dar en su segunda versión la gente de Merca Santo Domingo. Sin embargo, de la misma manera, llamo la atención porque deberán ponerle la pila a quienes tienen a su cargo la carretera que conduce desde la autopista Duarte hasta esa situación, una vía de acceso. Que revisen eso, a las autoridades que revisen a la compañía, a ver qué pasa en eso. Es un pedacito. Es un pedacito, pero como que movimiento de tierra, vuelven atrás, vuelven hacia adelante. No me gusta eso, y yo paso por ahí frecuentemente. No me gusta. Yo no sé quién es el que tiene esa obrita, pero que la termine ya. Tiene meses ya. No meses. No, que la termine ya. El que tenga la obrita, que está manejando movimiento de tierra, y ustedes saben lo que eso significa. Vuelve atrás, va y viene, y no termina. Entonces terminen la carretera esa, porque que entonces ahí viene la sobrevaluación y toda esa pendejada. Y porque tardan, entonces después buscan presionar para cuando venga la presión de la población, entonces las autoridades tengan que sentarse a negociar cosas. Ya nosotros no conocemos esa, así que terminen la carretera esa hacia Merca Santo Domingo. Otra cosa, ustedes ven que yo les vengo diciendo desde hace varios días que hay que prestarle atención a lo que está aconteciendo en torno a la figura del expresidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, lo que hay de por medio no es un juego de muchachos, es el diablo, el poder de la República Dominicana para el presente y el futuro inmediato. Hay sectores importantes, influyentes, locales y con apoyo foráneo, preocupados por la consolidación del proyecto de nación, el proyecto político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy preocupados, porque están viendo un deterioro progresivo en las otras instancias políticas del país, versus la consolidación del proyecto PLD. Fíjense cómo acaban este fin de semana de sus asambleas. Aquí y fuera de aquí, esa gente sigue trabajando como la hormiga y como las abejas. El PLD fortaleciéndose hacia el interior, bien enfocado, con un gobierno realmente maravilloso como el que está llevando hasta el momento el presidente Danilo Medina, que no es como dice un periódico que está anunciando, prometiendo desembolso, no, está prometiendo y desembolsando, las dos cosas. Promete y desembolsa y ejecuta. Si no, vayan a ver lo que está pasando en el sur con el INDRI, chequeen lo que está pasando en el sector agropecuario con agricultura o en las obras públicas, para que ustedes vean si este gobierno no está prometiendo realmente desembolso y desembolsando y ejecutando proyectos. Va muy bien, el PLD va viento en popa. ¿Y usted sabe por qué yo le digo esto? Porque mientras eso acontece, usted mira a la acera de enfrente, en el Partido Revolucionario Dominicano, con ese engendro que es el PPH, y usted se da cuenta de que la situación allí es difícil, es muy difícil.
casi irreversible, a punto de ser peligrosamente irreversible para una fuerza tan importante como esa, que no es verdad que se parece al pueblo dominicano. Así que a mi amigo Guido y toda esa gente que dejen de decir ya que el PRD es lo que más se parece al pueblo dominicano. El PRD se pareció al pueblo dominicano. ¿Cuándo se pareció? Bueno, desde sus inicios, en el periodo en que iba decayendo ya la tiranía trujillista, con la secuela de los aletazos del tiburón que se muere, en el post-trujillismo, en el marco de una situación que degeneró en una guerra civil, en un periodo relativamente largo, donde el entorno lo que dominaba era la guerra de las ideologías, con dos grandes bloques, el bloque soviético y el bloque norteamericano, estadounidense, la Guerra Fría. Y en ese momento el Partido Revolucionario Dominicano interpretaba fielmente la vocación democrática y la vocación de soberanía, ¿verdad? Y de derecho al desarrollo y a mejorar sus condiciones de vida del pueblo dominicano. En ese momento el PRD fue un ente que interpretó ese momento histórico. Pero ¿qué sucede? Que se quedó frisado allá en el tiempo. Sí. Entonces, el pueblo de hoy, la sociedad dominicana de hoy, es la sociedad del conocimiento, que sí interpreta el Partido de la Liberación Dominicana. Es la sociedad de la modernidad y del desarrollo, que sí interpreta el Partido de la Liberación Dominicana. Pero mientras tanto usted tiene un grupo de gente dirigida por Hipólito Mejía. Usted tiene una Ibelice Prade Pérez dirigida por Hipólito. Milagros Ortiz dirigida por Hipólito. ¿Cómo se llama el primo? En el tiempo de la intolerancia. Abinader dirigido por Hipólito. Guido dirigido por Hipólito. Emmanuel Esquea dirigido por Hipólito. Sí. Ramón Alburquerque dirigido por Hipólito. Toda esa gente del PRDismo con formación dirigida inexplicablemente por la negación de lo que es la sociedad actual, que es la sociedad del conocimiento, y que es Hipólito Mejía, dirigido por un ente que representa la negación de lo que debe ser la política moderna, la política de hoy. Entonces esa gente andan buscando, dirigido por Hipólito Mejía, toda esa gente, desde Milagros e Ibelice, dos damas prestantes, dos mujeres con formación divina, pasando por jóvenes brillantes como Guido Gómez Mazara, hasta terminar, sí, y el propio Abinader, dirigido por Hipólito Mejía. El solo hecho de estar dirigido por Hipólito Mejía, ya eso dice que ese partido no tiene capacidad de respuesta frente a la sociedad de hoy. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Entonces frente a eso lo conocen algunos sectores importantes de poder que no quieren al PLD y están preocupados. Por eso ven ustedes como se inician gestiones con títeres que sí conocemos. Lo que no conocemos son los titiriteros que habrán de darse a conocer, buscando limar, buscando socavar la integridad del Partido de la Liberación Dominicana a través, en primera instancia, de su presidente y líder Leonel Fernández, pero con intenciones malévolas, malsanas, que en su momento ustedes verán cómo van a sacar los colmillos en contra de Danilo Medina y de la administración, de la formidable administración de gobierno del PLD. Lo van a hacer. Entonces, frente a eso, miren ustedes cómo eso se coló tranquilito el fin de semana. Participación Ciudadana ya anuncia que va a someter a los responsables, dicen ellos, del déficit fiscal en la República Dominicana, en la persona de Leonel Fernández. Se resultó de 3, ¿no? Ustedes saben que eso. De 8.5. Exactamente. Entonces, fíjense cómo. Sí, por ahí era que andaba la cosa. Sí, por ahí es que anda la cosa. Como no ha dado resultado con el pobre hombre ¿cómo se llama? Guillermo Moreno y los juicios populares, entonces ya van a ir a otra instancia, que es participación ciudadana. Y qué bueno, porque eso va a poner al descubierto, eso va a comenzar a darle a conocer al propio PLD, que muchas veces
la bonomía o no sé qué, llámenlo ustedes como ustedes quieran, del propio Leonel y del propio Danilo Medina, piensan que todavía cuentan, que pueden contar con la racionalidad y con la y de esa sociedad civil, sin saber que esos son de los que matan con cuchillitos de palo, pero matan. Y está aceitado. Entonces yo espero que se entienda eso y que la población esté enfocada, prestarle atención a lo que acontece en la partidocracia dominicana, para que se den cuenta que no es porque sí que el PLD está en el poder, ha gobernado 12 años, y se proyecta para seguir gobernando muchos años más. Primero por el talento, por la visión estratégica de esta gente, pero al mismo tiempo por el desplome total de las otras instancias, fundamentalmente de eso que una vez interpretó fielmente a la sociedad dominicana y que se llama Partido Revolucionario Dominicano. Señores, miren, hoy lunes tenemos un plato fuerte porque tenemos dos invitados que ya están con nosotros, por cierto. En un primer turno el doctor Eduardo Jorge Prats, vicepresidente del PRD, y en un segundo turno Humberto Salazar. Pero nosotros no podemos dejar que... Plato fuerte hoy, sí. Eso es un plato fuerte. Pero no podemos dejar que Carol y Sara nos den unos mensajes, lo mismo que Roberto, que van a ser rápidos. El que se va hoy prácticamente a incinerar es Lalo. Porque con estos dos platos fuertes va a quedar poco para no hay casi nada. Lalo tiene el bate, don Pedro. Entonces, miren, en un momentito regresamos.